El haz de luz mostrado en la figura forma un ángulo de 30 grados con la línea normal n, me imagino que se refiere a esta. Si este medio 1 es aire, el medio 2 es aceite y el medio 3 es agua. Hay que determinar entonces el ángulo θ' con el que sale entonces la luz luego de este proceso. Este proceso entonces consta de dos partes. La primera es que va desde el aire hasta el aceite y por lo tanto se refracta una vez, y luego va desde el aceite hasta el agua, por lo tanto se refracta otra vez. Vamos a hacer por parte entonces el análisis de las refracciones. Entonces, si vemos la primera parte, aquí hay un ángulo θ, a este le vamos a llamar alfa por decir otro nombre. Tenemos un índice de refracción. Acá hay otro índice de refracción. Este es del aire, que es 1. Y este índice de refracción que es desconocido. Lo que sabemos entonces por la ley de Snell es que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo que hace respecto a la vertical, que en este caso es θ, va a ser igual al índice de refracción del segundo medio, el que se refracta por el seno del ángulo que hace respecto a la vertical, que en este caso vendría a ser alfa. O bueno, no a la vertical, sino que respecto a la normal que hay en la interfaz. Que la normal entonces es esto que está acá. Ahora, por geometría, si me quedara derecho, esto ya en la zona 2. Por geometría entonces podemos decir que la luz viene con un determinado ángulo que, según lo que dibujamos acá, ese ángulo que pusimos aquí es alfa y por lo tanto es el que va acá. Y estamos dentro del mismo medio y ese ángulo se tiene que, por la geometría, replicar en este punto. Así que si hacemos lo mismo para la transición desde el medio 2 al medio 3, tenemos que tener presentes de que el ángulo con el que se refracta, o el ángulo que hay respecto a la normal, es alfa, ¿no? Por lo tanto, en la transición tenemos, vamos a ser exagerados acá, que el ángulo que hace es alfa, y entonces el ángulo con el que se refracta es θ', y ese es el ángulo que estamos buscando. Entonces en la segunda parte está en el medio 2, que es aceite, que insisto es desconocido, y la densidad, el índice de refracción en el tercer medio, que es agua, este es conocido y es 1,33. Y entonces sí podemos escribir nuevamente las ecuaciones, la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del medio del que se va a refractar, que es 2 en este caso, por el seno del ángulo que hace respecto a la normal, que es alfa, debe ser igual entonces al índice de refracción del medio al que va a llegar, que es 3, por el seno del ángulo que estamos buscando. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones que es esta y esta de acá arriba. Vamos a reescribirla entonces. Seno de θ, el índice de refracción del primer medio es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo alfa, es una ecuación, y después tenemos índice de refracción del segundo medio por el seno del alfa debe ser igual al índice de refracción del tercer medio por seno del ángulo que estamos buscando. Y lo que notamos acá es que este término n2 seno de alfa es el mismo que aparece acá, por lo tanto estos dos términos son iguales, y lo que podemos asegurar entonces es que si reemplazamos todo eso, que el índice de refracción del aire por el seno del ángulo con el que llega, que eran los 30 grados, debe ser igual al índice de refracción del agua por el seno del ángulo al que va a llegar.
Y entonces aquí podemos despejar. Porque tenemos que el índice de refracción es N1 seno de teta entre N3. Y esto es el seno del ángulo, que lo podemos evaluar porque el índice de refracción del aire es 1. El ángulo era 30, así que seno de 30 grados por sobre entonces el índice de refracción del agua, que es 1,33. Y si evaluamos eso, seno de 30 dividido 1,33, esto es 0,38. Y por lo tanto, el ángulo lo sacamos con la función seno a la menos 1 de lo que hay ahí en el argumento, que sería 0,38. Y si sacamos eso, entonces nos va a dar 22,1 grados. Y eso entonces sería el ángulo con el que se refracta.